Momento infantil, momento para tomar buena nota de las cosas que le vienen bien a nuestros pequeños, que ya los niños tuyos han crecido, pero bueno, tienes a los nietos al lado, ¿no? Y ahora te toca tirar de nietos. Por cierto, Paloma Huertas, querida, bienvenida. Muchas gracias, Qué importantes son las abuelas, ¿eh? Sí. ¿Qué trabajo hacen las abuelas? Las abuelas hacen un trabajo excepcional. Increíble. Excepcional. Sí, sí, porque criaron a los suyos, pero ahora tienen que tirar de los nuevos, de los hijos de las hijas o de los hijos, porque bien ellos están trabajando, o ellas tienen más tiempo, y eso tiene una tarea y un trabajo, ¿eh? Sí. Es de agradecer, porque la verdad es que se vuelcan además las abuelas, ¿eh? Bastante. Se vuelcan. Y está muy bien que ellas también escuchen lo que tú tienes que decirnos, ¿no? Claro, para aplicarlo a cuando estén con los nietos. Todo adulto que tenga relación con un niño y con un adolescente le viene muy bien este espacio. Saber un poquito cómo manejar determinadas dificultades que puedan tener. Bueno, Paloma Huertas ya sabéis que es nuestra psicóloga clínica y dedicada a los niños especialmente. Este espacio que tenemos queremos que sean los críos pequeñitos, para enderezar el árbol lo más que podamos, que no se nos tuerza mucho. Desde el inicio, sí. Y no haya que ponerle la cañita esa que le ponen para que no se tuerza, ¿no? Y atarla con una soga. A ver, fíjate que vamos a hablar de los miedos. De los ¿Te miedos. parece? Los miedos que dijimos el otro día. ¿Son normales los miedos infantiles? Porque yo no conozco ningún niño que no tenga miedo a algo cuando es súper pequeño. Sí, de hecho sería raro. Los miedos son completamente normales porque de hecho tienen una función adaptativa, les previenen a los niños. O sea, tener determinados miedos a determinadas edades es bueno para ellos. O sea, tienen una función y no hay ningún niño que no tenga miedo a nada. O sea, ningún niño, ¿no? Especialmente, Paloma, a la oscuridad. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que por eso se han inventado esos enchufitos que dan una mini luz que no para molesta, que para que cuando el crío abre los ojitos vea lo que les rodea un poco, ¿no? Claro. Miedo a no ver nada, a mí tampoco me gusta. Sí, a mí no me gusta tampoco la oscuridad, me sentiría como perdida, ¿no? Necesito ver una rajita de luz en algún sitio, a los críos les pasa igual con eso, ¿no? Sí. Necesitan efectivamente ver algo, orientarse de alguna manera. Y es verdad que el miedo a la oscuridad es muy común a determinadas edades, sobre todo a partir de los 2 años, que ellos ya empiezan a tener pensamiento simbólico, a tener mucha más capacidad de elaborar, de fantasía, mucha más creatividad, empiezan a imaginarse brujas, monstruos, fantasmas. Fíjate. Entonces, claro, ellos además en esas edades diferencian menos lo que es la realidad y la fantasía, está como todo como mucho más conectado, ¿no? Y entonces a esas edades empiezan muchos miedos relacionados con la oscuridad, con los ruidos, ¿no? Con los extraños también, ¿no? Por eso digo que muchas veces tiene una función adaptativa, porque hay veces que hay que tener cierto respeto a la oscuridad, respeto a lo mejor a personas que no conozcan, ¿no? Pero a veces se pueden complicar porque a los niños hay determinadas veces que se angustian muchísimo y los padres no saben qué hacer, ¿no? ¿Sabes lo que sí yo daría un consejo? No soy psicóloga, evidentemente, como tú, pero por la experiencia vivida por mí y que todavía la recuerdo, a pesar de que yo era muy pequeña, estaban poniendo en la tele una película de Drácula, no sé yo la edad que tendría, 5 o 6 añitos, y yo me acuerdo que me dio tanto miedo ese personaje, porque entonces los padres no nos decían, iros a la cama, no sé qué, no sé cuánto, que esto no lo podéis ver. Nos quedábamos a verlo como una cosa normal, y tú no sabes el pánico que a mí me dio ese personaje, que yo me tapaba la cabeza, sudaba muchísimo, no quería, ¿sabes? Pesadilla tras pesadilla, es decir, que sí es importante que los padres, las personas que estén con pequeños, controlen lo que los niños ven en la tele, porque no teníamos de pequeño esa capacidad de lo que tú acabas de decir, de distinguir eso es una peli, no pasa nada, los colmillos son de mentira. Yo lo que vi que aquel individuo enganchó el pescuezo del otro, de la chica, y empezó ahí. Y yo, además, no podía apartar la vista de la tele. Y mis padres no se dieron cuenta de decirme, oye, no mires. Porque además te quedas enganchado. Sí, entonces, te quedas mudo, tú no existes y los padres ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Ellos están, claro, ellos si no están pendientes de ti en ese momento concreto, no se dan cuenta de que tú estás impactada viendo un Drácula y que ese Drácula se te va a presentar en sueño, en la oscuridad, en el baño cuando vayas, en la esquina de al lado. O sea, ese Drácula te va a acompañar durante unos meses seguro. Eso formará parte
aparte de esos miedos comunes, Claro. ¿qué miedos comunes hay en la infancia? Pues depende de la edad. Cuando son muy pequeñitos, cuando son bebés, a partir de los 6 meses, porque antes no hay Sí, a partir de los 6 meses empiezan los miedos. Antes no hay una sensación subjetiva de miedo, sino que hay lo que es el típico espasmo, ¿no? Cuando a lo mejor hay algún ruido y tal. Pero a partir de los 6 meses empieza esa sensación de miedo, pues al abismo, miedo a no sentirse sujeto, a los ruidos fuertes. A partir de ya el año y pico, 2 años, empiezan todos estos miedos que decimos a las brujas, a los monstruos, a los fantasmas, a los extraños. El miedo a los extraños empieza también un poquito antes, ¿no? La angustia del 8º mes, por ejemplo, es muy común en los niños de esa edad y es una angustia de separación de cuando a lo mejor las madres que tienen que dejar a los niños en la guardia, en esos meses empiezan ya el niño a llorar, a no querer estar. Y la madre también, aunque no la vean. Sí, la madre también, que decíamos el otro día. Se ponía a llorar en la esquina. Sin consuelo, la pobre. Sí, sí, es así. Y después ya a 5 años empiezan esos miedos. A partir de los 5 años empiezan miedo a la herida, a los médicos. También los niños tienen ya el concepto de la muerte mucho más adquirido. Saben que la muerte es irreversible a partir de los 6-7 años y también empiezan a tenerle miedo a la muerte. O sea, que conforme su desarrollo cognitivo va más, empiezan a tener más miedo a muchas más cosas, claro, porque entienden, pues a lo mejor a ladrones, a asesinos, pues todas estas cosas que están en el mundo y que ellos escuchan de una manera o de otra. Y a partir de los 6-7 años empiezan esos miedos. También a esa edad, cuando están en primaria, empiezan los miedos también a los iguales, a lo mejor al rechazo, a los insultos, a que no le traten bien, a sentirse rechazado, no querido. Por ejemplo, a las notas le tienen también mucho miedo. Uy, eso lo teníamos pánico todos también de mi generación. Sí. Cuando vea a papá el suspenso, verá la que nos va a caer. Sí. Oye, y ante toda esta situación, ¿qué hacemos los padres? ¿O qué hacemos los abuelos? ¿O qué hacemos los educadores? Sí, primeramente hay que tener muchísima paciencia, porque los miedos es verdad que lo normal es que se diluyan poco a poco, pero muy poquito a poco. No enfrentarle a los miedos de manera brusca a los niños, no normalizar y minimizar como si, ¿cómo va a tener miedo a eso? No pasa nada, no vale. Efectivamente, sí. Hay que sentarse, hablar con ellos, comprender sus miedos e ir paso a paso permitiendo que el niño poco a poco se vaya enfrentando a determinados miedos, a los animales, pues a la oscuridad, pues graduando la luz, pues hoy vamos a jugar vamos a disminuir un poquito la luz, tal y cual, muy poquito a poco, ¿no? Muchas veces a lo mejor es muy importante que los padres se enfrenten a determinadas cosas para que los niños vayan detrás, que hagan como una especie de modelo, o otros niños más mayores, que para ellos incluso es mejor porque se identifican con ellos, ¿no? ¿Verdad? Paloma, hay un animalito al que los peques le empiezan a coger un poco de fobia. Yo no sé si es porque tiene muchas patas. La aracnofobia. Ajá, sí. Tienen miedo a las arañas. Sí. A los animales pequeñitos empiezan a tenerle... Pero especialmente a las arañas, porque tú ves una hormiga y a la hormiga yo no veo a nadie, no he visto que nadie le tenga miedo a una hormiga. Bueno, yo tengo mis historias con las hormigas. Anda, mira, ya por fin conozco a alguien. Ya por fin. Yo tengo mis historias más que con las arañas, ¿eh? O sea, que justo he quedado en mi punto débil. ¡Qué fuerte! No tenía ni idea, Paloma. Pues vamos a hacer una terapia, que te voy a quitar miedo a las hormigas. No, pero es curioso. Sí. Tengo cierto respeto ya a la hormiga. Yo cuando veo un mogolloncito de hormiga digo, uy. ¿Qué cosa? Sí, desde pequeñita, por experiencias que tuve con las hormigas, porque cuando yo era pequeña era un poquito cruel con las hormigas. Levantaba hormigueros, me dedicaba... En casa de mis padres había una casa, entonces en un patio y había hormigas enormes. Y yo, cuando estaba aburrida, me entretenía a perseguirlas y tal, y llegó un momento en el que las hormigas se me rebelaron y empecé a tenerles más respeto y le tengo un poquito de historia. Qué bueno, Paloma. Pero es verdad que la araña es mucho más común, ¿eh? Sí, pero la pregunta era eso, efectivamente. Cuando me has dicho lo de las hormigas, es porque has tenido tú una experiencia que evidentemente la acabas de contar y te lo agradecemos, que la cuentes, ¿no? Para que muchas personas también se sientan identificadas con eso, es que los psicólogos también tenemos miedos. ¡Qué fuerte! ¿Tú te has curado a ti misma? ¿Te has curado a ti misma? Yo, hombre, ¿no? Ya no es como cuando era pequeña, pero todavía tengo cierto respeto. Como no es algo que me dificulte el día a día mucho, porque bueno, me las encuentro, hago así, las tengo pendientes, pero no es algo que diga yo, me genera mucho sufrimiento, mucho malestar, pues si no tendría que ir a terapia, ¿no? Porque cuando una persona los miedos le altera su funcionamiento normal, pues entonces se tiene que plantear, bueno, es que no puedo hacer un montón de cosas por estos miedos, ¿no? Y ahí es donde hay que acudir a los profesionales. Sí, ahí es cuando hay que acudir. Cuando nosotros en casa no podemos superar esto, lo de las arañas, las hormigas, las cucarachas y todo eso, los perros, animales el varios, agua, todo este tipo de cosas que generan cierta fobia y si tú tienes que relacionarte con ese objeto de miedo, pues al final dices, bueno, pues es que no tengo más remedio, ¿no? Sí, qué fuerte. Imagínate que a alguien no le gustan los gatos
y tiene la vecina de al lado con 3 gatos en casa. Claro. Y a ti te da pánico el gato porque un día te arañó de... Elvira, me arañaste un día, por cierto. Elvira era la gata de mi hermano. Dije, ¡ay, qué gatita tan bonita! Y a la gata no le hizo la más mínima gracia que yo. Y me pegó una tarasca. Y desde entonces no me acerco a los gatos. ¿Le tienes respeto? Sí, lo he hecho de para allá, miau, tírale para allá. Pero sí que uno habla siempre de su experiencia. Claro, es que experiencia, tanto tus propias experiencias como experiencias que tú hayas podido escuchar también de otros, también te pueden generar cierto miedo a ciertas cosas, ¿no? Yo en el caso de los gatos, por ejemplo, nunca he tenido ninguna experiencia negativa con gatos, pero mi padre sí. Entonces, de alguna manera, los padres, sin darse cuenta también, transmiten a los hijos ciertos miedos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Es increíble, son increíbles estas cosas. Es increíble como uno va conectando, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir ya, Paloma, pero antes, ¿cuándo exactamente hay que decir tenemos que ir a Paloma? Que vea al niño, que vea a la niña y que nos explique y hasta qué edad podemos esperar. Sí. Es decir, yo creo que... si empieza la fobia a 5 o 6 años, ¿hasta cuándo podemos esperar a ver si se le quita? Pues unos meses, es decir, meses. Claro, sí, vale. Vamos, no hace falta años. Los miedos normales no tienen por qué alterar el funcionamiento normal. Ya si el niño deja de ir al colegio o empieza a tener muchísimas pesadillas por la noche, se angustia muchísimo, le altera su día a día, no duerme bien, empieza a tener muchas preocupaciones y no se diluyen con el tiempo, no hay que esperar años, sino incluso en unos meses, si eso va más en vez de ir a menos y los padres están cada vez más preocupados, pues siempre viene bien pedir ayuda. Sí, en caso porque a lo mejor está desarrollando un tipo de trastorno de ansiedad, alguna fobia específica y ya va más allá de los miedos evolutivos, ¿no? Sobre todo hay que tener muy en cuenta el sufrimiento del niño. Si el sufrimiento es muy grande y si le altera el día a día. Eso está claro. Es porque luego al no dormir bien, no tiene, a la hora de dormir, se queda dormidito cuando tiene que levantarse para ir al cole. Hay niños que tienen fobia al cole también, por ejemplo, pues si eso perdura mucho tiempo, hay que acudir, claro, a un profesional para intentar evitar todas las consecuencias negativas que puede tener que el niño no tenga una vida normalizada. ¿Qué patología hay por ahí, no? Para eso estáis vosotros. Qué bien que existáis, Paloma, es fantástico que existáis. ¿Qué te parece ahora que llega la época en la que, sobre todo los abuelos y las abuelas, se vuelven locas comprándole juguetes para los Reyes Magos, abuelos y abuelas? Y se compra cualquier cosa con tal de llenar la habitación de juguetes en la mañana de... Se le escribe en la carta eso. Sí. Entonces, ¿te parece que hablemos de los juguetes en la próxima? A ver qué debemos y no debemos. Primero, para ayudarle a los críos en su educación. Y segundo, para no gastar el dinero tontamente. No se trata de comprar 5 cosas muy baratas, sino una buena. Sí, que le venga muy bien y que le ilusione y que además aprenda y fantástico. Pues hablamos el próximo día. Así lo haremos. Muy bien, Carmen. ¿Dónde te pueden ver, Paloma? Pues estoy en la zona de la Malagueta, enfrente de Muelle 1. Mi página web es psicouma.com y ahí viene la dirección y los números de teléfono. Psicouma.com, aquí la tenéis. Paloma, gracias. Nada, a ti, ten cuidado, como que he visto siempre, una hormiga por el pasillo, una hormiga gigante. Voy a estar atenta. No, estamos tomando broma, pero si le da miedo a las hormigas no te digo nada. Bueno, no verás el programa de Pablo Motos, ¿no? El hormiguero, ¿no? Sí. Esas hormigas no me... Está bien.